vamos a adentrarnos en una parábola del Señor que pienso que se suele interpretar en una clave distinta a la que la vamos a ver ahora. Os acordaréis que la parábola está recogida en Mateo 25, del 14 al 30. Y es un gran señor que se va de viaje y deja a tres de sus personas de confianza, les deja su fortuna para que negocien con ella. Entonces, él dice que esa fortuna, que son un montón de talentos, ¿vale? Se los reparte, a uno le reparte 5 talentos, a otro le reparte 2 y a otro le reparte 1. Y se los reparte según su capacidad para que negocien durante el tiempo en el que él esté fuera. Entonces, aquí tenemos dos datos que son muy importantes. Primero, es que les da ese dinero, que es una cantidad de dinero muy grande, un talento, yo he calculado que podría ser más o menos del orden de unos 380.000 euros, o sea, estamos hablando de mucho dinero. Pues les da esos talentos en función de su capacidad. ¿Qué pasa? Que ese dato es importante para comprender el sentido de esta parábola, porque resulta que en castellano la palabra talento eh, tiene también otra acepción y es el talento humano. Son esos talentos que determinan las capacidades de la persona. Pues si es muy inteligente, si es una persona que tiene un don especial, pues para acercarse a los demás, si es una persona sagaz, si es una persona que tiene una simpatía especial, en fin, todas esas cualidades. eh, en castellano les llamamos talentos, pero resulta que aquí el talento es una unidad monetaria, ¿eh? Y es una unidad monetaria que se dan tantas unidades monetarias de estas a la persona en función de su capacidad, es decir, en función de los talentos humanos que esa persona tiene. Por tanto, estamos hablando que esos talentos monetarios no son los otros talentos, ¿de acuerdo? Entonces, hay otras palabras que son importantes a tener en cuenta. Se habla del banco, se habla de los intereses. ¿Por qué? Pues porque resulta que cuando ese gran señor regresa, pues va quedando con cada una de las tres personas para ver pues cómo habían negociado durante ese tiempo. Habla con la primera persona, que es la que le había dado 5 talentos, y esa persona le devuelve 10 talentos. Le dice, mira, esto es lo que tú me diste, esto es lo que yo he podido negociar, ten 10 talentos. Y la respuesta de ese señor es, fiel en lo poco, fiel en lo poco, ¿de acuerdo? Entonces le dice que ahora le dará pues mando sobre no sé cuántas ciudades. Es decir, aquí el Señor subraya ese ser fiel en lo poco, en los detalles, en las cositas que a veces pues pasan desapercibidas. O sea, nos pide ser fiel en lo que tenemos cada día, pues al alcance de la mano.
Viene el segundo ocurre lo mismo, ¿vale? Al segundo le ha dado 2 talentos y el segundo le devuelve el doble y eh, recibe la misma respuesta de ese gran señor. Pero llega el tercero y el tercero es diferente. El tercero dice, como sé que eres muy exigente, y hasta, si no recuerdo mal, hasta injusto, le dice, yo lo que he hecho, he tenido miedo, y lo que he hecho ha sido coger ese talento y guardármelo, enterrarlo, para no perder nada, ni una moneda, y así poderte restituir. Entonces, ese gran señor se enfada mucho, ¿eh? Le dice, por lo menos haberlo ingresado en el banco para tener yo los intereses. Y yo pregunto, ¿quién es el banco? El banco aquí, yo interpreto que es la Virgen María. La Virgen María es el banco. Y el que no se atreve a más y tiene miedo, lo que ha de hacer es poner esa gracia que Dios le ha dado en manos de la Virgen. Porque por lo menos Dios recibirá los réditos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hemos de tener presente el miedo, cuidado con el miedo, y la fidelidad en lo poco. Y acordarnos de que esos talentos es un fortunón. ¿Y cuál es ese fortunón? Ya hemos visto cuál es ese fortunón. Ese fortunón es eh, las llagas de Cristo, su sangre, todos sus méritos. Eso es lo que el Señor nos ha dejado a nosotros para negociar. Entonces, hemos de tener siempre presente una cosa, que ese inmenso tesoro se tiene que mm, poner en movimiento. No podemos dejarlo ahí. El Señor le explica a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que Él es como un rey que ha dejado una gran fortuna al abasto de sus súbditos para que ellos no pasen necesidad de ningún tipo y puedan vivir desahogadísimamente. Y cuando ha pasado más de un año, eh, va a ver cómo está ese tesoro para reponer y le dicen, Señor, apenas se han usado unos céntimos. Entonces, hemos de tener conciencia de esto y hemos de intentar poner ese tesoro en movimiento, teniendo en cuenta siempre que Dios capacita al que llama y la llamada esta es para todo. Hay varias ideas equivocadas que yo quisiera pues comentaros aquí, porque son errores bastante comunes. El primero es pensar que los sufrimientos de Jesús permanecen en el o pertenecen al pasado, ¿no? Em, Esto pues tiene su lógica pensarlo así, porque nosotros vivimos en el tiempo. Pero Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Como verdadero Dios, sus actos están en ese acto único de Dios y por tanto están siempre en acto. Así pues, sus sufrimientos están siempre en acto y no pertenecen al pasado. El segundo error bastante común es pensar que Cristo no sufre porque su cuerpo es impasible. Efectivamente, su cuerpo es impasible, pero eso no quiere decir que no sufra. De hecho, si nosotros vemos las manifestaciones del Señor a tantos y tantos santos, hay una constante siempre, y es que les manifiesta su sufrir.
¿Y por qué digo esto? Pues porque una cosa es el dolor, que es físico, y otra cosa es el sufrimiento. Y Santo Tomás de Aquino define el sufrimiento como un movimiento de la voluntad que se origina al tener lo que no se quiere tener o al no tener lo que sí se quiere tener. Entonces, obviamente, Dios sufre y sufre muchísimo porque tiene a sus hijos ¿de qué manera? Pues como no los quiere tener. Y quiere tener a sus hijos unidos a él. Y en cambio sus hijos son tantos y tantos los que no le conocen, los que le dan la espalda. O sea que el sufrimiento de Dios es una constante. Otro error bastante común es mirar a Jesús en la cruz eh, como si nos echara en cara alguna cosa o como si, en fin, como si tuviera reacciones que son muy propias del hombre, pero muy impropias de ese amor y de esa misericordia que él tiene. O sea, aunque nosotros le hayamos ofendido en lo más terrible, no podemos olvidar una cosa, y es que cuando Jesús fue clavado en la cruz, lo primero que dijo fue, perdónales porque no saben lo que hacen. Y eso se extiende a todos y cada uno de nosotros. Esas palabras del Señor fueron dichas para cada alma. Y eso lo tenemos que tener siempre muy presente. Y luego otra cosa que es bastante común, ¿por qué? Pues porque nosotros vivimos en este mundo donde impera el príncipe de la mentira. Y es que cuando nosotros caemos, pensamos que Jesús se ha alejado de nosotros. Eso no es real. Eso es un espejismo que nos pone el enemigo de nuestra alma. No, Jesús no se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Por tanto, Él siempre está ahí, sus brazos siempre están abiertos. ¿De acuerdo? Y el último error que os pongo es pensar que la reparación y la meditación de la pasión son para Cuaresma y Semana Santa. No, eso es para todos los días del año. Pensad que Dios quiere tener a todos sus hijos salvos y son muchas las almas que hay que salvar. Pues vamos a seguir y voy a hacer ahora mención de lo que son los secretos efectos que tiene la meditación asidua de la Pasión de Cristo. Tiene unos efectos en el alma que son impresionantes y os los quiero compartir. Esa meditación asidua de la Pasión nos acerca a Jesús, nos acerca a su persona, a sus sentimientos, a su amor, a su misericordia, a todo lo que es Él. Y viéndole a Él en su sufrimiento, en todo lo que Él padeció, eh, esa meditación nos hace más humildes y nos purifica nuestro interior. Transforma nuestro corazón en un corazón compasivo. Eh, Enciende su amor también en nuestros corazones. Nos abraza con el deseo de Dios. Meditar la pasión hace que entremos en la intimidad con el Señor. Y allí
en esa intimidad el Espíritu Santo nos va transformando y hace que nuestra intención sea cada vez más recta. Nos otorga los dones del Espíritu Santo. También, por otra parte, nos hace comprender cada vez mejor y con más profundidad los dolores de Jesús y también de María. A María no la hemos de ver como una madre como somos nosotros. María vivía fundida en la voluntad de Dios. María vivía con un corazón que era el suyo, purísimo, fundido con el corazón de Cristo. Los dolores de Jesús se transformaban en dolores de María y los de María se transformaban en dolores de Jesús. O sea, María sufrió toda la pasión de Jesús en su corazón, místicamente, no nada más como madre, ¿eh? No nada más como madre. El dolor de madre fue uno de sus dolores, pero antes que el dolor de madre estaba el dolor de ver cómo tratamos y cómo hemos tratado a Dios. Para ella primero estaba Dios y luego estaba su hijo. Nos estimula también a entrar en el sacrificio de nosotros mismos. Viendo el sacrificio de Jesús y de nuestra madre, eso nos anima. Pero es un ánimo que no es humano, es un ánimo que nos lo pone el propio Espíritu Santo. Y también nos estimula a vivir muy unidos a la voluntad de Dios, a saber encontrar la voluntad de Dios en todo. Y obviamente nos inspira a reparar por todas las almas. Estoy segura que si meditáramos un poco más, encontraríamos más secretos que este, o que estos, mejor dicho, pero yo creo que es interesante, ¿no? Ver, pues, todos esos efectos que tiene en nosotros esa meditación de la pasión. Dice Isaías en el capítulo 53:5, dice, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus llagas hemos sido sanados. Por tanto, la meditación de la pasión lo que produce es una profunda sanación interior. Entonces, hemos de mirar, de ver de qué manera hemos de hacer esa reparación. Y lo primero que hemos de tener en cuenta es que hemos de hacerla movidos por el amor. El amor a Cristo, el amor a Dios, el amor a los hombres. Es esencial porque ahí es donde está la rectitud de intención. La hemos de hacer sin prisas, sin prisas. Vamos a consolar a Jesús, vamos a consolar ese corazón destrozado por el dolor. También vamos a ir a meditar en esa magnitud de sus sufrimientos y de su amor y en la magnitud increíble de la ingratitud humana.
Eso es algo que se nos va a ir mostrando a medida que nosotros vayamos entrando en esa meditación profunda. Y esa meditación la hemos de hacer más meditando la pasión de Jesús desde el amor que meditándola desde los padecimientos físicos. Los padecimientos físicos tienen una dimensión finita porque son físicos, pero los padecimientos de Jesús, del amor de Jesús, tienen una dimensión infinita. Ahí vamos a descubrir cuántos somos amados, qué profundamente somos amados. Hemos de acercarnos a besar esas llagas abiertas, a besar esa sangre. Hemos de ofrecerle a Jesús sus propios méritos, porque, como habíamos dicho ya, Jesús tiene que ser reparado. Esos méritos los tengo que hacer míos, porque esos méritos es un tesoro inmenso que el Padre nos ha dejado. Esos méritos los tengo que hacer míos y los tengo que ofrecer por mí y por todos los demás. Hemos de ofrecer al Padre esas llagas, esa sangre de su Hijo, pidiendo la sanación y salvación, la conversión de todas las almas. Y también hemos de meter a las almas dentro de esas llagas y cubrirlas con su sangre. Porque nos dice Isaías, en sus llagas hemos sido sanados. Entonces, ¿verdad que nosotros llevamos al médico a una persona que está enferma, aunque se empeñe que yo no tengo necesidad de ir al médico, no voy al médico? Si uno ve que realmente lo necesita, coge y le dice, oye, nos vamos a ir al médico. Pues esto es igual, pero en el espíritu, ¿de acuerdo? Le dice el Señor a la sierva de Dios, María Marta Chambón, dice, el que está necesitado, que venga con fe y confianza, que saque constantemente del tesoro de mi pasión y de los agujeros de mis llagas. Este tesoro os pertenece. Y le dice también, he aquí con qué pagar por todos los que tienen deudas, porque ofreciendo a mi Padre el mérito de mis santas llagas, satisfacéis por los pecados de los hombres. Y luego dice también, mi Padre se complace en el ofrecimiento de mis sagradas llagas y de los dolores de mi divina Madre, ofreciéndoselos, es ofrecerle su gloria, ofrecer el cielo al cielo. Ahora vamos a hablar un momento de lo que es la reparación con la Virgen María. Pienso que la reparación con la Virgen María es un tipo de reparación quizás especialmente indicada para los hombres, eh, porque, bueno, es algo natural, ¿no? Em, yo creo que le ha de ser más fácil a un hombre, pues, besar las llagas del Señor en el corazón de la Virgen que directamente en el Señor. Y para el Señor podemos decir que es igual. O sea, Él recibe esa reparación de la misma manera. Y además también la recibe nuestra madre. Entonces, al igual que hemos estado hablando antes, esa reparación tiene que ser una reparación movida siempre por el amor y que se tiene que hacer sin prisas. Ahí se va a estar con la madre, se va a estar haciéndole compañía a la madre, consolando a la madre. Entonces, hemos de meditar desde ese corazón
de madre, de mujer, de discípula de Cristo, de copia perfecta de su Hijo. Esa madre que vivía en una conexión tan absoluta con su Hijo, que el corazón de ella y el corazón de Jesús estaban fundidos uno con otro. Entonces, eh, esa meditación eh, es bueno ir pensando en ella, no ya en el momento de la pasión, o sea, Jesús estuvo sufriendo durante toda su vida, como hemos visto antes, y María, que vivía en esa fusión perfecta con él, sufría con él. Entonces, esas torturas de su hijo en la pasión y también a lo largo de toda su vida, las vivió ella. Así pues, podemos acompañarla a ella a lo largo de toda su vida, de esos sufrimientos que ella padecía, pues yo qué sé, cuando ella tenía esa conciencia tan clara, ¿no? De cómo era maltratado su hijo por los fariseos, de cómo buscaban matarle, ¿no? De esa animadversión que tenían contra él. Eh, Su hijo, hemos de tener presente que no es solamente su hijo, es su Dios. Y para ella, en primer lugar, es su Dios. Y, y besar esas llagas invisibles de su corazón es besar también esas llagas profundísimas del corazón de Cristo. Ofrecerle a Jesús los méritos de su madre es casi como ofrecerle a él sus propios méritos, porque su madre lo que hacía era ofrecerse con él y en él. O sea, es una interconexión tan grande la que hay, que repararle a uno es reparar al otro y viceversa, ¿no? Ofrecer al Padre el Inmaculado Corazón de María, pues ya vemos lo que nos ha dicho antes, ¿no? La venerable María Marta Chambón, ¿no? Que se lo dice el Señor. Y también es bueno meditarlo desde esa maternidad universal de María. Yo aquí os he hecho, bueno, unos pequeños apuntes para quizá ayudaros, ¿no? En esa meditación. Deciros también que la oración de reparación es una oración muy especial, en el sentido de que eh, puede aglutinar en ella todos los otros tipos de oración, salvo uno, que es la oración de petición. En la reparación pueden confluir la intercesión, por supuesto, pero además confluye la alabanza, confluye la bendición, confluye la acción de gracias e incluso la adoración. Eso es una característica especial de la reparación. Cuando la reparación es hecha en profundidad, es una reparación contemplativa, abarca todo eso. Os voy a leer aquí un texto que a mí me impactó mucho y os lo quiero compartir porque yo pienso que es algo en lo que jamás pensamos. Dice el texto lo siguiente: venid a consolar al inconsolado. Mis llagas son sanación. Venid a refugiaros en ellas. Besad mis llagas, besad mi sangre. Pero no os acercáis. Mis llagas,
mi sangre os dan miedo y algunos repulsa, y sin embargo son fuente viva, son salud y salvación para vosotros. Las miráis pensando, ¿qué me pedirá a mí? Y no os dais cuenta de que yo soy el amor y la sabiduría. Solo pido aquello que el alma puede darme. Aunque me veáis llagado, irreconocible por el horror de mis torturas, yo sigo siendo el buen pastor. Yo soy el amor y la misericordia. Mirad al buen ladrón. Nada le pedí en aquellas circunstancias, a pesar de la vida que había llevado. Pero siempre me miráis con la visión que os pone el enemigo de vuestras almas. Y me veis juez riguroso y muchas veces injusto. Y sin embargo, sois vosotros los que exigís compasión siendo incompasibles para conmigo. Venid a lavar vuestras culpas en mis llagas, consolando al sufriente. Todo mi cuerpo se convirtió en una fuente de sangre. Los dolores en mí no tienen nombre, pues solo podéis observar mis dolores externos, de los cuales, muy levemente os podéis hacer una idea. Pero vuestra mente no es capaz de calibrar, ni aun mínimamente, mis dolores interiores. Soy el amor y sin embargo no soy amado. Soy amor incomprendido, porque mis hijos no conocen el amor. Por eso no saben amar sino humanamente. Amor muy limitado, porque está siempre teñido por vuestro yo, que os lleva en mayor o menor medida al egoísmo. Solo en mí podéis encontrar el verdadero amor, pero no venís a sanar vuestras enfermedades. Y yo doy en delirio de tormento al ver la inutilidad de mis sufrimientos para demasiados de vosotros. Estas palabras yo creo que son para meditarlas, pero estaréis conmigo que son muy reales. Nosotros somos así. Y esto es un clamor del Señor, un clamor que pide que le amemos, que le creamos, que confiemos en Él, que le busquemos, que nos llenemos de fe y que tomemos aquello que nos puede sacar de esta vida comodona, tibia, que no nos lleva a esa felicidad, a esa vida de cielo que Él quiere darnos aquí. Venid a lavar vuestras culpas en mis llagas, consolando al sufriente. ¡Wow! Es decir, cuando nosotros vamos a consolar al Señor, contemplamos esas llagas, nos llenamos de dolor al ver lo que le hemos hecho sufrir y lo que le estamos haciendo sufrir. Se lavan nuestras culpas. Nosotros sanamos en las llagas de Cristo. Esto ya nos lo dice Isaías. También nos lo dice San Pedro.
Y, y es a eso a lo que nos invita el Señor. El Señor nos invita a hacernos felices mutuamente. Él está muerto de dolor porque todo lo que Él ha sufrido está viendo que no sirve. No sirve porque no se utiliza. No se utiliza porque la mayor parte de la gente no sabe cómo utilizarlo, pero bien es cierto que a la mayor parte de la gente el meditar en la pasión de Cristo les cuesta mucho. Pensar en la sangre les da horror, pero no hace falta pensar en esa sangre como la vemos roja, teñida. Si nosotros sentimos esto, miremos esas llagas desde el amor y en lugar de sangre, veamos que chorrean amor, un amor que a él le cuesta mucho dolor. Eh, yo creo que es un texto no para leerlo, sino para orarlo y hacerlo muchas veces, porque el Señor nos invita al amor. Y, y el mirar esas llagas y sanar de esas heridas es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos, porque el Señor nos dejó un mandato: sed santos, como mi Padre Celestial es santo. Por tanto, esa medicina es medicina que hemos de tomar para llegar rápido, para caminar en ese camino de la santidad que Él nos pide y que Él desea. El Señor clama, Él mendiga consuelo y amor. Él, Él desea nuestra sanación, nuestra conversión, nuestra santificación. Si nosotros le hacemos caso, si seguimos esa propuesta que nos hace, esa súplica que nos hace, porque se ha convertido en mendigo, Él que es el Rey de Reyes, pues de esa forma le daremos al corazón de Cristo la alegría que no tiene. Llegados aquí, yo os propondría dar un rato recogido en la oración, meditando y contemplando todo esto que hemos oído y haciendo también, o sea, respondiendo también a esta invitación, ¿no? Ese besar sus llagas, besar su sangre, consolar a Jesús. Podéis también meditar en esos sufrimientos, ¿no? Y ofrecerle al Padre esas llagas, esa sangre. Y también a Él mismo. Y no os deis prisa, estad el tiempo que necesitéis. Y después reemprended la charla.